Bienvenida, muchas gracias por estar. Chicos, por favor, vayan prendiendo las cámaras, les agradezco mucho, pongan atención y le doy paso a la profe Tere para que dé la respectiva bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Esta noche pues tenemos el gusto de compartir este espacio con Alondra Enríquez, directora de Data Consulting en Golden Social Suite. Ella también ha sido consultora político digital, docente universitaria, socióloga magíster en comunicación estratégica. Ha participado como consultora en las campañas presidenciales de República Dominicana, Perú, Colombia, Ecuador, entre otros. Ha realizado estudios de estadística aplicada para determinar patrones, gustos y preferencias de audiencias en América Latina con el uso de Smart Data, aplicando a los hallazgos en sectores públicos, privados y políticos. Para nosotros es un gusto tener esta noche a Alondra compartiendo sus conocimientos con nuestros estudiantes. Muchísimas gracias. Para mí es más vale el gusto y el placer, estimada Teresa, Pedrito, para mí qué honor conocerles también a cada uno de ustedes que van a acompañarme en una jornada de muchísimo aprendizaje, pues los desafíos de la comunicación digital son múltiples, pero aún más grandes son estos retos de entender qué pasa en la digitalidad. El día de hoy vamos a tener una conversación muy interesante a propósito de muchísimos mitos que hay alrededor de la comunicación desde redes sociales. El primer gran mito es esta estigmatización del usuario a la hora de minimizar su capacidad de tomar decisiones. Y para eso he venido con una propuesta algo novedosa que es cómo las narrativas virales logran generar comportamientos colectivos y cómo esto, a partir de una lectura sociológica, se convierte hoy en uno de los momentos e insumos más importantes para poder interpretar la opinión, la percepción y la participación de ciertos colectivos o movimientos ciudadanos en entornos electorales. Pero antes de arrancar, voy a compartirles pantalla porque me gustaría iniciar con una pregunta básica. Esta es la idea de esta ponencia, es un concepto un poco donde no se limiten solo a escuchar, sino que también puedan participar. Entonces, hemos abierto una pizarra y dentro de esta pizarra quiero que ustedes me digan y me van a responder esta primera pregunta. ¿Qué son las redes sociales? ¿Qué entienden ustedes por redes sociales? Van a coger, si quieren, el lápiz o si no, el botón de texto y van a escribir qué son las redes sociales. ¿Qué entienden ustedes por redes sociales? Las redes sociales son un medio de comunicación, por ejemplo, un medio para comunicarse. Ahí pueden ir poniendo qué creen que son las redes sociales. Muy bien, ahí estamos viendo, ajá. Si quieren pueden poner el texto, si quieren pueden poner el lápiz, no hay ningún problema. Estamos viendo justamente a Teresa, estamos viendo, son redes de comunicación, son plataformas. Frank está intentando poner ahí el tema del texto, muy bien. Luis también. Información, dice, perfecto. Interacción, me encanta. ¿Quién escribió esa palabra tan maravillosa de interacción? Súper bien, muy bien. Canales de información e interacción, perfecto. Vamos a ajustar esto como un tipo clúster con toda la información que ustedes están ubicando, ¿no? Son redes en comunidades, me dicen por aquí, las redes sociales, medios para comunicarse, perfecto, entretenimiento, plataformas para comunicación digital. Muy bien, acá estamos viendo comunicación, interacción, conexión. Comunicación intercultural, me gusta mucho este concepto. Perfecto, lo vamos a organizar aquí así tipo clúster. Me encanta cómo están escribiendo, pero con toda la expresión incluso visual, ¿no? Redes sociales, información, entretenimiento, medios. Muy bien.
Pero aquí la persona que haya puesto este concepto tan importante del entretenimiento es quien tiene la real respuesta de qué son las redes sociales. Lo primero que vamos a hacer es quitarnos los sesgos de confirmación, que en un oficio como el sociológico son muy frecuentes. A la hora, por ejemplo, que hablamos sobre lucha de clases, va a existir un sesgo de afirmación si es que nosotros tenemos una tendencia un poco más del centro a la derecha, por ejemplo. Y si nosotros hablamos de explotación laboral o de reformas laborales, probablemente va a tener ciertos sesgos desde el centro hacia la izquierda, dependiendo el tema y las condiciones de qué queremos abordar a partir de esto. Y lo primero para entender hoy el impacto que tiene la digitalidad es sacarnos los sesgos de confirmación. Es decir, cuando nosotros entramos al espacio de lo digital, muchas de las veces pensamos desde lo políticamente correcto. ¿Qué es lo políticamente correcto? Pensar que la comunicación es un medio de información, pensar que este es el espacio donde también hay muchísima interacción, de que las redes sociales sirven para conectarse. Pero la realidad de por qué nacieron las redes sociales es que se crearon como un espacio para tener entretenimiento. Y a partir de ese espacio de entretenimiento, generar canales de conexión. Por ejemplo, ¿qué significa Facebook? María Vinuesa, ¿qué significa Facebook? Si tú tendrías que definir a Facebook en una palabra, ¿cuál sería? Facebook es una página donde las personas pueden interactuar, conectarse, compartir lo que son fotos, a veces su diario vivir. Chévere. Entonces María dice, es un espacio de interacción. ¿Cuántos de ustedes han leído a uno de los padres más importantes del interaccionismo simbólico llamado Mead? Él tiene una teoría y hay una ala de la sociología muy interesante que habla sobre esto del interaccionismo simbólico. Y este interaccionismo simbólico retrata cómo nosotros, los seres humanos, tendemos a ponernos máscaras a la hora de tener una relación en un entorno social. Es decir, de por sí los seres humanos no siempre nos presentamos 100% como somos en un entorno de interacción social. Esa es la teoría. El tema está que con las redes sociales, esto del interaccionismo simbólico tomó mucha vigencia, porque eso que nosotros llamamos las máscaras que plantea Amir terminan siendo expuestas de forma más inmediata a partir de la construcción de perfiles desde redes sociales. Ya no necesariamente nos presentamos, por ejemplo, con cierto tipo de parámetros en un entorno social, sino que ya establecemos ciertas lecturas incluso antes de que la gente nos conozca. Por ejemplo, vamos a hacer otro ejercicio inmediato para que ustedes vean, además, hoy como el interaccionismo simbólico está transversalizado por las redes sociales, pero también está transversalizado por la inteligencia artificial. ¿Cuántos de ustedes saben quién es Alondra Enríquez? Pueden usar la manito del Zoom si ustedes quieren. ¿Cuántos de ustedes saben quién es Alondra Enríquez? ¿O han escuchado de Alondra Enríquez? Con el Zoom ustedes pueden ir alzando la mano si han escuchado o saben quién es Alondra Enríquez. Daniela dice, yo lo sé. Obviamente el Pedrito lo sabe. Muy bien. El resto no tiene la menor idea de quién es Alondra Enríquez. Para eso vamos a hacer un ejercicio. Ay, la Dani, hola Dani. Oye, qué bien, te veo los tiempos. Danielita Borja, ¿cómo estás? Es una socióloga, dice Priscila Cedeño. Sí, no podía ser de otra manera, si no, no podría compartir con ustedes este espacio. Vamos a hacer un ejercicio súper rápido. Y es que vamos a ir a donde hoy todo el mundo busca información. A ese que ha superado a Google, a ese que ha superado a cualquier mecanismo de búsqueda y que hoy está liderando y es el gran temor, sobre todo de perfiles como el nuestro, porque se cree que nos va a reemplazar, que hay un gran proceso para reemplazar sobre todo este espacio de la digitalidad y de la interacción, pero sobre todo también del pensamiento crítico, ¿no? Ya es la inteligencia artificial. Entonces, cuando no sabemos algo, no entendemos algo, vamos a ChatGPT. Ahora Cloud, que está muy de moda porque tiene una versatilidad en modelos extremadamente cognitivos y puede lograr razonar con mejor eficiencia que ChatGPT. Y a ChatGPT le vamos a preguntar para que nos ahorre el tiempo. ¿Quién es Alondra Enríquez?
Y bueno, ChatGPT va a empezar a procesar y va a buscar toda la información que encuentra sobre Alondra Enríquez. Entonces dice, según la información pública disponible, ojo, que la información que acaba de traer ChatGPT es información precisamente construida desde redes sociales. Entonces dice, es una consultora político-digital ecuatoriana, especializada en el análisis de redes sociales, social listening, monitoreo, comunicación estratégica, perdón, y comportamiento de audiencias en entornos digitales. Ha sido citada por medios de comunicación y organizaciones académicas como analista de tendencias políticas y electorales. También ha sido presentada públicamente como directora de Golden Social Suite. Está muy actualizado ChatGPT. Pero sobre todo esto que presenta ChatGPT, lo que hace es un perfilamiento meramente profesional. Y algo que se le olvida a ChatGPT es que dentro de la presentación de quién es Alondra Enríquez, evidentemente descarta cierto tipo de información, que es información muy relevante. Por ejemplo, el hecho que tengo 2 hijos, estoy casada, tengo una familia, cumplo un rol extremadamente importante desde el espacio de la maternidad. Creo fielmente en esa capacidad de construir liderazgos desde también esta injerencia de lo materno y eso ChatGPT no lo menciona, no lo cita porque no es algo relevante dentro de un espacio como el entorno político. Y eso pasa también con las redes sociales. Construimos perfilamientos a partir de condicionantes que nos interesa que se conozca en la opinión pública. Pero sobre todo estos condicionantes o estos elementos suelen tener además intereses transversalizados por mostrar nuestra mejor máscara. En redes sociales solo habrá cierto tipo de actores que les gusta hacer un poco a lo Javier Milei exacerbantes. El resto siempre busca poner de alguna forma una exposición políticamente correcta. Y por eso es que las redes se convirtieron en un espacio además donde la interacción, a más de ser condicionada por distintas máscaras, también tiende a ser en un margen importante bastante desconfiable. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre todo lo que significan las redes sociales para entender también que a partir de estos condicionantes negativos hay un montón de factores muy positivos. Y los vamos a leer en un contexto como la consulta popular de noviembre 2025. Ahí había un gran debate. ¿Cuántos de ustedes votaron por el sí en la campaña de la consulta popular del 2025? Puede alzar la manito del Zoom. Con eso es suficiente. Muy bien, votaron por el sí con confianza. Recuerden que este es un espacio precisamente donde nos vamos a leer con mucha objetividad. Así que no hace falta que puedan entrar tal vez en esto que denomina todo el mundo de la curva del silencio, que nos dé un poco de recelo en nuestra postura, porque cuando entramos en esa dinámica, no podemos leer con objetividad lo que sucede. Entonces, votaron 3 personas que votaron sí por la consulta popular de noviembre del 2025. Ahora, alza la manito, ¿cuántos votaron no por la consulta popular del 2025? Muy bien. Estamos 95 personas y estamos más o menos con un votito de mano arriba de quienes votaron no por la consulta. 32 personas. Y esto es súper interesante porque miren, hubieron de 3 a 4 personas que dijeron que habían votado por el sí en la consulta, pero aunque somos 90 participantes, 95 ya, apenas tenemos 35 personas que dicen sí, yo voté por el no en la consulta popular. El resto probablemente no me está escuchando, está cumpliendo con la formalidad de estar en el evento o no sabe cómo votar desde el Zoom. Y eso es totalmente válido. Pero esos votos también pueden convertirse en un espacio de neutralidad. Muy bien, veo que mucha gente votó por el no y les voy a explicar qué pasaba desde la movilización del voto de no en redes sociales y por qué se dan este tipo de cosas. Para eso, ya con este antecedente de, primero, nos quitamos los sesgos de confirmación a la hora de entender las redes sociales. Segundo, entendemos qué son las redes sociales. No, las redes sociales no son un espacio para informarse. Transitaron hacia ese paso para informarse a partir de la pandemia
del 2020, pues a través de redes sociales en tiempo real tomaron vigencia sobre todo los streams o los en vivos y la gente veía minuto a minuto qué estaba pasando con el tema de los muertos, la falta de medicamentos y por eso logró tener esa legitimidad de las redes sociales y pasó de ser un espacio de entretenimiento a un espacio de información. Pues ahí en tiempo real y con la veracidad del dato se comentaba y se comunicaba cuántos muertos habían en las distintas ciudades del Ecuador, no solo aquí en Ecuador, sino en el mundo. La gente confió más en las redes sociales que en la prensa tradicional de televisión, prensa escrita y radio. Pero esa mutación también luego, desde el 2023, pasa a tener una vigencia de legitimidad económica. ¿Qué pasó en el 2023? Como ustedes saben, empezó a haber una debacle económica en el mundo, se condicionaron muchos de los ingresos en términos general mundial, el tema del petróleo, nuevamente hubo una crisis similar a la del 2008 con el tema inmobiliario y la gente empezó a ver en las redes sociales la oportunidad de generar transacciones inmediatas. Un dato importante aquí en el Ecuador es que, según las últimas cifras del INEC, de 10 ecuatorianos, 7 se mantienen trabajando desde la informalidad. Y esa informalidad está en el trabajo que se genera a partir de redes sociales. Compra y venta de productos, exposición de marcas y productos, incluso se venden servicios. Si ustedes, por ejemplo, quisieran buscar un plomero, ustedes pueden ir a TikTok, perdón, poner plomero en Quito y automáticamente van a tener una referencia de ese tipo de servicios profesionales. Y esa dinámica que las redes sociales empezaron a tener desde el 2023, es decir, son espacios donde ya hay transacciones económicas, le dio aún mayor legitimidad y un crecimiento importantísimo en el país. Entonces, nuevamente, recapitulando. Vamos a entender qué pasó en la campaña del no y cómo a partir del activismo digital, que seguramente muchos de ustedes fueron parte de eso, dejando de ser consumidores de redes sociales a ser pro-consumers, consumir y producir contenido, logró movilizar uno de los resultados menos esperados, pero el que mejor se trabajó, porque hubo un interés inmediato de construir el mensaje, de construir los medios, pero sobre todo de sostener los códigos. Porque en comunicación digital y en la esfera de las redes sociales, los códigos son mucho más importantes que las mismas narrativas. Y ya les voy a explicar más adelante. Quiero mostrarles unos datos para que ustedes puedan tener como antesala de qué está pasando en el Ecuador y desde cuándo hay un impacto tan relevante de la digitalidad, ¿ok? True Harmony. Todo está bien, no te tienes que estresar. A ti yo sola no te dejaré. Me enchulé la primera vez que la vi. Me enamoré cuando con ella bailé. Desde hace rato se quería pegar. Puso la espalda contra la pared. Y si yo... Este es el baile del negro sopilote. Es un paso corto y otro muy grandote. Todo el mundo... Señor Topi, no se ponga molesto. Más bien le invito, escoja 2 soldados legionarios, los mejores de usted. Y le invito al terreno, una cancha de vóley para jugar un eco a vóley. Y ahí le doy la chulla y tomamos un mishkitullito. No, mucho. Pues bueno, este video dice algo súper importante. No basta con saber qué es, sino hay que saber qué hacer. Y aunque parezca que ChatGPT nos quiere llevar a nosotros los sociólogos a la debacle del funcionamiento laboral o de la funcionalidad laboral, eso no va a suceder jamás, porque si algo sabe hacer bien el sociólogo es entender, interpretar y poder generar cierto tipo de estrategias y respuestas en medio de distintos momentos y que eso obliga a que también seamos muy minuciosos a la hora de poder generar cierto tipo de interpretaciones. Si ustedes se dan cuenta, en el año 2021, esto que nosotros llamamos el impacto de las redes sociales era algo que muchos estrategas y políticos desmerecían.
La primera campaña 100% digitalizada que logró transformar interacciones en votos fue la campaña de Jorge Yunda en el 2019. Fue el primer candidato en la historia electoral del Ecuador que, a partir de la segmentación de audiencias, la estrategia de pauta y el contenido digital, logró alcanzar la preferencia de un público interesante en la ciudad de Quito. ¿Quién de ustedes sabe cuál es el primer político digital del Ecuador? Ah, porque me olvidé de contarles. En la sociología, hay un sociólogo muy famoso que se llama Jaime Durán Barba y su compañero Santiago Nieto suelen decir que la forma más interesante de hacer política es a partir de la construcción de buenos chismes. Y eso es verdad. Uno se acuerda más de los chismes que le cuentan que la teoría que lee. Entonces, vamos a tener esta breve masterclass a partir de chismes que son 100% verificables. Así que sé que se van a acordar de mí, así sea por los chismes que hoy les voy a contar. Entonces, vamos con el primer chisme. ¿Quién de ustedes sabe cuál es el político que inauguró las redes sociales en este país? Piensen en un político súper famoso. Él es el padre de la digitalidad política en este país. José Ernesto creo que dijo Rafael. No, díganme qué dijo José. Yo le estaba leyendo, le estoy viendo, José. No le pierdo de vista. Usted dijo Rafael, alza la manito si lo dijo ya, para saber si es verdad o mentira, porque yo voy a contar el chisme. ¿Sí o no? Sí, Rafael. José, usted se acaba de llevar un premio. Pedrito, por favor, le haces llegar aunque sea un chocolatito ahí a nuestro querido José Ernesto, porque Perfecto. el primer político con gran incidencia digital en este país fue Rafael Correa Delgado. ¿En qué momento? ¿Cómo pasó? Año 2010, tras el proceso de constituyente. ¿Cuál fue esa red que logró popularizar Rafael Correa Delgado? La red social de Twitter. Y bueno, ya les conté la antesala de cuando nosotros nos volvemos altamente digitalizados. Recuerden, primer momento, pandemia 2020, porque era nuestro medio de información. 2023, redes sociales, medio transaccionable, donde nosotros compramos y vendemos productos y servicios. Pero en el año 2010 en el Ecuador pasaba algo muy interesante. Inició el proceso de gobierno y democratización digital. Es decir, ya no solo se gobernaba desde el despacho, la televisión, la radio y la prensa escrita, sino desde las redes sociales. Y aunque lastimosamente nunca supimos qué fue lo que pasó, a Rafael Correa le quitaron la cuenta de Facebook, que era la cuenta de mayor número de seguidores en la historia del Ecuador. Aunque Daniel Noboa goza de tener muy buen número de seguidores, Rafael Correa había logrado conseguir una cuenta con 3.2 millones de seguidores en Facebook. Similar al promedio que hoy tiene en Twitter, que ustedes pueden ir a ver, me parece que está también en los 3.1, 3.4 millones de seguidores. Pero en ese entonces, el gobierno pasa de esta lógica burocrática y muy de escritorio a una dinámica mediatizada por las redes sociales. Si, por ejemplo, Tatiana Aragón iba al registro civil y no le daban la cédula, Tatiana llegaba a la casa, prendía la computadora, en ese momento todavía conectada por cable del teléfono, pero con la computadora y el internet. Ponía en Twitter, señor presidente, pasé 4 horas en el registro civil y no me dieron la cédula. Tatiana iba a tener el momento más emocionante de su vida, porque a los 30 minutos estaba Rafael Correa diciéndole, Tatiana, gracias por tu denuncia. En este momento corrijo, @ quien sea el director del registro civil, atender la solicitud de la ciudadana. Y eso pasó a que nosotros tengamos esta transición de un proceso administrativo estatal burocrático tradicional a un proceso administrativo 100% digital. Después de Rafael Correa, medio hoy, eso hace Pavel Muñoz, de que ustedes si algo no les gusta en la ciudad de Quito, tuitean y Pavel Muñoz y las entidades de la alcaldía responden. Pero luego de Rafael Correa, pues Guillermo Lazo le tiene mucho miedo a las redes sociales. Daniel Noboa también poco o nada le gusta Twitter, más le gusta TikTok porque piensa que a partir del trending de Bad Bunny logra apaciguar a las masas y ya vamos a ver que eso no es real. Entonces, con toda esta antesala, lo que nosotros vamos a entender es que sí somos un pueblo altamente digitalizado. Y uno de los primeros grandes mitos es, los electores hoy no les interesa la política.
Los electores y los ciudadanos son unos ignorantes. Siguen cualquier fake news. Entonces hoy sale, hoy es un buen día para analizar también lo que ha pasado en el país. A propósito de unos audios que han rodado desde la mañana del expresidente Rafael Correa con un oficial de la policía vinculado al caso de Fernando Villavicencio. ¿Y qué creen que hizo la gente? Primero, obviamente, escuchó esos audios. Y segundo, fue a verificar en Google, y si ustedes quieren, pueden entrar a Google Trends y ver cómo la gente buscó quién es este famoso capitán Rengel. ¿Qué hace? ¿Qué hizo? ¿Dónde vive? ¿Con quién convive? Porque ahora las redes sociales permiten que hasta el más mentiroso pueda caer en tiempo récord. Y la gente no es tonta. Para eso, les voy a mostrar un siguiente video donde no solo es importante saber qué está pasando en la digitalidad, sino saber leer cómo los datos. Me encanta esta frase de Natalia, el Internet no olvida. Esa es la frase, el Internet no olvida. Y todo se queda además registrado y guardado. Pero antes de entrar justamente al análisis de la consulta popular, me encanta Joseph, dice, y Donald Trump es manipulador de las masas por tener el poder, quiere apoderarse del mundo. No del mundo, pero sí de los datos y sobre todo de las redes sociales. Ya Donald Trump no necesita sentarse al lado tuyo con una pistola para que tú hagas lo que él quiera que haga. Eso ya lo hacen los bots y la millonaria pauta que tienen todo el mundo. Y sí, para él, por ejemplo, estar del lado de Elon Musk significa muchísimo, porque hoy la riqueza de los países no está en el petróleo, no está en el camarón, está en cómo nosotros generamos miles y millones de datos que son utilizados en la lógica del poder y los gobiernos para generar cierto tipo de estrategias y las vamos a ver ya cómo operaron, sobre todo en la campaña aquí en Ecuador. Porque uno piensa Estados Unidos y piensa y lee la política desde arriba y dice, no, aquí nunca pasará. Hasta que te meten 5 millones de dólares en pauta en YouTube y dices, estamos muy cerca. Y esa pauta termina teniendo muchísima desinformación y sabes que estás en un espacio de disputa geopolítica que no se vive en las calles, sino se vive a través del celular en las redes sociales. Y antes de entrar en la materia de la consulta, vamos a entender cuántos datos y cómo se generó la campaña de redes sociales en la segunda vuelta en el Ecuador. Para que no se me duerman, hemos venido súper hollywoodenses aquí con videos al estilo de TikTok para que esto sea interesante. Así que vamos a compartir la pantalla. Son 8 años en el que el Ecuador no ha estado estancado, ha estado retrocediendo. Con esa misma fuerza, con esas mismas ganas, este domingo es que vamos a acabar con esa revolución fallida. El Coliseo del 2025, dos grandes titanes se enfrentan por el trono del poder, Luisa González y Daniel Noboa. Pero esta no fue una guerra de espadas, sino de algoritmos y audiencias. Del 23 de marzo al 9 de abril, Daniel Noboa logró 46.6 millones de interacciones, mientras Luisa González 33.6 millones. TikTok, con un 57% de interacciones electorales, fue el terreno preferido para que liberaran las batallas. Las redes sociales fueron el campo de batalla. Daniel Noboa, el joven titán digital, levantó un ejército de 94,000 usuarios que publicaron sobre él en todas las redes sociales, mientras que Luisa González reunió 76,000 usuarios que estaban activos con ella promoviendo su mensaje por la vida. La militancia bot no podía faltar. Alrededor de 54,000 perfiles falsos se detectaron en esta segunda vuelta. Like, share y hashtag fueron sus lanzas, las emociones su catapulta y el pueblo digital su jurado. En esta guerra moderna, la victoria no se decide solo en las urnas, sino en el scroll. ¿Qué les impactó de ese video? ¿Qué les genera así como que les llamó la atención? ¿Qué les impactó? En teoría,
el video lo que muestra es como una confrontación que obviamente está dentro del campo electoral, se transforma en millones y millones de datos desde redes sociales. El presidente Daniel Noboa logra capitalizar entre comentarios, compartidos y likes un peso significativo versus la data que registraba en ese momento Luisa González. Pero además de las interacciones que habitualmente todo el mundo quiere saber cómo funcionan y quiere entender cómo las traduce, está la capacidad hoy de los políticos de invertir en troll centers. Porque la campaña del 2025 es la primera campaña en Ecuador donde operaron más de 19,000 cuentas bots con intenciones meramente electorales y de manipulación sistemática del voto. Y aunque muchos pueden decir que la tinta mágica es el argumento más sólido de por qué perdió Luisa González, los datos lo que registran es que hubo una manipulación sistemática de la intencionalidad de canalizar el voto a partir sobre todo de 3 momentos que llevaron a la audiencia a sentir no miedo, porque las campañas hoy ya no necesitan del miedo. Las campañas hoy necesitan del horror, del pavor y del pánico, que son 3 niveles mucho más superiores que el miedo. Bajo esa lógica, el fantasma de Venezuela, la desdolarización y errores que cometió la Revolución Ciudadana con una agenda vinculada sobre todo al progresismo de Sheinbaum y del mismo Gustavo Petro, fueron los detonantes para que la gente cambiara su intencionalidad de voto en la segunda vuelta del 2025 de abril. Ahora, vamos a entender, esta fue la antesala de lo que pasó en la consulta popular. Ahora quiero escucharles a ustedes a qué atribuyen cuáles fueron los factores que ustedes atribuirían para que ganara el no en noviembre del 2025. La inseguridad y el crimen organizado a gran escala puede ser. Ok, Joseph nos dice la inseguridad y obviamente el tema del crimen organizado. Muy bien, ¿alguien más? Que no se estaban cumpliendo con todo lo que le había prometido. Había dicho ciertas cosas que no se cumplieron y la gente ya cambió la perspectiva que tenía, que con él realmente iban a haber cambios, y como no estaba cumpliendo, entonces ya muchos decidieron no apoyarlo. Perfecto, promesas que no se cumplieron. Entonces tenemos la Desconfianza, inseguridad. Sí, dime. tal vez desconfianza total al gobierno. Creo que eso resume todo lo que decía la compañera anterior. Tatiana nos dice desconfianza total al gobierno. Puede ser la desconfianza, como dijo la compañera, pero también la falta de información, porque como tal, si hablamos por sectores, hablando de Costa, siempre le iban a dar el voto del no, porque no es el partido que la Costa siempre está apoyando, que es el correísmo. Si hablamos en parte de la Sierra siempre va a estar en contra del correísmo. Me gusta, quien me antecedió es como que establece que hay una dinámica regionalista entre costa y sierra y obviamente hay posturas que van a disputar el voto. Me parece muy bien. ¿Quién más tiene otro argumento? Objetividad de las preguntas. Perdón, Javier, se te entrecortó un poquito. Objetividad en las preguntas. Ah, muy bien, súper bien, Javier. Claro, las preguntas estaban siendo muy cuestionadas y le faltó mucha objetividad a la hora de establecer la necesidad de estas preguntas. Súper bien, Javier, me gusta. Otra que ustedes crean importante. Tal vez miedo a perder la soberanía del Ecuador. Estás súper cerca, Tatiana. Súper cerca, súper cerca. Otra de las cosas es que la Constitución nos da ciertos derechos y la gente tenía miedo a perder todo lo que se había ganado en esa Constitución, porque aunque a algunos no les guste, la Constitución realmente garantiza algunos derechos, por ejemplo, la salud, la educación, y era el temor de que se pierdan ciertos derechos que se habían ganado que antes no teníamos. Pérdida de derechos, súper cerquita, muy bien. Johnny dice influencia de medios digitales porque estaban en un debate buenísimo en el chat.
entre sí o no y por qué sí, por qué no Novoa, pero está bien. Es parte también de la expresión de coincidencia o disenso que tiene que haber, siempre en el margen del respeto, porque de ahí si empezamos a debatir como Javier Lazo y Andrés Castillo, perderíamos el foco de un debate que puede ser enriquecedor. Pero ok, Anthony dice influencia de medios. Ahora, han dicho algunas cosas interesantes, pero sí me dejó un poco preocupada porque realmente los factores que incidieron en la campaña del no fueron factores que lograron conmocionar al país a gran escala, a gran escala. Frank dice bases militares y constituyente, los jóvenes también cambiaron. Sí, sí, pero hubo un momento que Daniel Noboa nunca tuvo. O sea, en sus primeros 2 años de gobierno y bueno, el tercero que estaba en la transición del 2025 hasta recién mayo 2026, lo que antecedió la consulta popular fue un momento que él nunca experimentó y que fue un momento complicado. Y me sorprende que ninguno de ustedes ponga en la mesa ese momento en particular. ¿Cuál creen que fueron cuál es ese momento de la... Tatiana, tiene la mano levantada. Sí, pero era más bien por hacer referencia en algo que me parece muy relevante mencionar, más que todo porque creo que la mayoría de todos los ecuatorianos hemos dado cuenta en los últimos años, en el último periodo de lo que estamos de presidente y todo, es el hecho de que entre Luisa y Noboa, la pelea de ellos fue mucho más fuerte que el interés de ayudar en sí al Ecuador, porque su rivalidad personal fue mayor que cualquier deseo de trabajar y por el bien de todos. Y se notó en entrevistas, en videos en que te digo y te diré, te respondo en TikTok, yo también te respondo en Twitter y también te respondo en Twitter. Entonces, se notaba el odio que se tenían entre los dos, más que lo que querían resolver los problemas del Ecuador. O sea, no hacían nada por el Ecuador, más bien lo que hacían era sus peleas internas, todo el mundo, o sea, todo el Ecuador se dio cuenta de eso y ya, por eso creo que también perdió puntos Luisa. ¿Por qué? Porque ella también respondía. Noboa y Luisa era una pelea, eso no era un trabajar juntos por un Ecuador, por un futuro, por la seguridad, por la salud, por mejorar la economía del Ecuador, porque sabemos que el Ecuador estaba con una economía tenaz, o sea, en el piso. Entonces, es bastante delicado saber que ahorita es que no, el correísmo no es que, como les dicen a los de Novoa Florindos y ni sé qué. No, o sea, la realidad es que ninguno de los dos partidos han hecho nada por mejorar al Ecuador, porque el uno sí está en crisis, o sea, buscan la mínima para atacar. O sea, ay, no, ahora sí hubo esto, a ver si es que se pronuncia tal persona. Ah, no, pero entonces ahora hubo esto, el presidente no se pronuncia. Y es así, o sea, hay un contraataque hasta ahora, hasta el día de hoy hay un contraataque, pero no es por el beneficio del Ecuador, no es como para beneficiar al Ecuador de alguna forma o buscar soluciones. No se busca soluciones, sino lo que se busca es una pelea y más interacción, como usted dice, interacción en redes sociales, buscar seguidores, buscar personas que sigan interactuando y generar riqueza mediante eso, más no un beneficio real para el Ecuador. A Gracias. mí, a mí me gusta full la lectura de Tatiana porque algo que ella dice es, tanto Noboa como Luisa González tienen un interés y en términos políticos y sociológicos, el interés de estos dos actores es mantener a la sociedad polarizada, en una división constante donde los acuerdos mínimos no logren una agenda que pueda realmente encaminar propuestas y acciones en beneficio de los ciudadanos. Y que es cierto. Y esa intencionalidad sistemática se traduce en la comunicación digital, pero hay momentos donde eso se desquebraja. Y esa agenda de tener polarizada a la gente se rompe. Y eso pasó precisamente entre septiembre y octubre del 2025. Y me parece que en el chat, muy gentilmente, Juan Francisco citó el momento crucial donde se le rompe y se desquebraja la dinámica de manipulación del mensaje y del posicionamiento del presidente Daniel Noboa. Y es Otavalo, Imbabura, más de 35 días de movilizaciones. Y parecía que uno de los grandes elementos que en ese momento nosotros leíamos externamente desde la opinión política, parecía que a la gente no le importaba lo que estaba pasando en Otavalo.
Parecía que era un momento donde simplemente había una postal que estaba incidiendo en un espacio casi milimétricamente medido que era la provincia de Imbabura. Pero lo que realmente estaba pasando es que lo que estaba pasando en la provincia de Imbabura estaba generando miles y miles de contenidos, sobre todo en la red social de TikTok. Y tenían contenido como este. Esta es una postal muy representativa. 30 de septiembre del 2025. Número de interacciones, 14.200 me gustas, 609 comentarios, 910 guardados. Y esta es una de las postales de mayor presencia digital, porque si ustedes se dan cuenta, caminan los militares, camina el movimiento indígena y se mezclan entre la intencionalidad de cuestionar al gobierno de Daniel Noboa. Y estos contenidos estaban logrando mucha resonancia en todo el Ecuador. Y ahí ustedes, no sé si se acuerdan de un analista político súper famoso. Creo que es uno de los referentes más importantes de esta época. A mí generalmente su brillantez y su estilo de analizar la política es algo que me sorprende. O sea, no tengo palabras para describirlo. Este analista se llama, y bueno, antes de darles el nombre, vamos a ver cómo a partir de la incidencia de las movilizaciones de septiembre y octubre del 2025, se empezó a construir mensajes, pero sobre todo se empezó a movilizar la conciencia colectiva desde redes sociales. Y luego votamos y ustedes me dicen cuántos de ustedes vieron este TikTok, ¿ok? Es que son ignorantes, por eso que disfruten lo votado todos estos color centavo. Ricky, lo tuyo no es bronceado de Quito, tú también eres color. A ver, yo soy de 50 centavos. Y lo que me jode es que no quieran cambiar. Mano dura es lo que necesita esta hacienda. ¿Pero para quién? Perdiendo la independencia judicial, agrediendo periodistas, criminalizando organizaciones, eso ya es autoritarismo. Autoritarismo, que viene de la raíz griega, carro. Por eso yo me compré un Suzuki Forza. Ya te volviste a poner eso, lavarás por lo menos. Este es un outfit de varoncito mezclado con ex chocolate. Y fue, vamos a patrullar. ¿O eres terrorista? Disculpa, ¿de qué parte de la floresta eres? Por pensar diferente no soy tu enemigo. Ese discurso desinformante de buenos contra malos nos tiene divididos y ahí el autoritarismo toma fuerza. Ay, Jackie, tú no eres mi enemiga. Solo me caes mal. ¿Ya quieres ser Venezuela? ¿Eso quieres? Te informo que la arepa es colombiana. El autoritarismo está en los dos lados. El Informe Mundial 2025 de Human Rights Watch indica que esta tendencia avanza en el mundo y debilita las instituciones democráticas en países como Ecuador, El Salvador y Argentina. Lávate la boca antes de hablar de mi país. En Ecuador sí hay democracia. ¿Qué no has visto cómo eliminan a las personas en MasterChef? Me refiero a que nuestra democracia es de baja calidad y con concentración de poder. ¿Qué vas a hacer con eso? Me voy a encadenar a la Corte Constitucional. Eso es lo que ha hecho el autoritarismo. Ataca la justicia si no se alinea al poder. Los derechos humanos. ¿Derechos humanos? ¿Qué discurso tan woke? Por eso los pillos siempre salen libres. Ricky, a ver, ¿te acuerdas cuando en el cole te expulsaron por sacarte la prueba de química? Mis fans de ciencia piensan que soy un tipo correcto. Bueno, investigaron y se demostró que todo fue un malentendido, porque a nadie le pueden detener de manera arbitraria. Así es que me equivoqué y saqué la prueba de inglés. Ricky, solo mira lo que pasó con los niños de las Malvinas. Vivir en un estado de conflicto armado interno que es eterno solo limita las libertades y criminaliza la pobreza. Pero yo ya me siento más seguro con los militares afuera. Mira, incluso ya no nos roban el wifi. Porque le cambié la clave y nada de eso ha servido. El último semestre fue el más violento de nuestra historia reciente. Pero nuestro riesgo país está bajo. Chuta, el nuevo, pero hoy tenemos carreteras. Es que son ignorantes, por eso que disfruten lo votado todos estos. Lo que empezó a suceder en redes sociales es que mucho del discurso del gobierno empezó a ser satirizado desde la comunicación digital, TikTok principalmente. ¿Cuántos de ustedes habían visto este TikTok, por ejemplo? Levante la mano. O sea, exacto. Aquí en el Zoom. Muy bien. Vanessa, Natalia. Ajá, muy bien. La Dani. Súper. Juan Francisco, chévere. Me parece que María también alzó la mano. Y este es un ejercicio que a mí me encanta. Más o menos la audiencia que tengo hoy es un promedio de gente entre 19
a 32 años y un público también de 32 a 55 años, más o menos. Y obviamente muchos de ustedes no debieron haber visto este contenido porque no eran el segmento ni al público al que se estaba apuntalando. Y muchos de ustedes sí lo vieron porque son el público al que se estaba apuntando. Pero este contenido tiene algo muy importante, que era lo que les contaba al inicio, los códigos. El humor es un código. Y la forma de hablarle en un discurso cotidiano y sencillo a la audiencia en redes sociales a partir de ratificar una causa es la sátira y el humor, y es el canal más inmediato para lograr resultados. ¿Cuántos de ustedes me dicen cuál era el personaje al que estaba imitando el chico que estaba con la chompita camuflaje? Es un personaje súper popular, de los más brillantes analistas políticos que yo he visto en este país. ¿Saben a quién emulaba en este sketch Ricardo Borja? Si quieren me lo pueden poner en el chat, si no, ustedes me dicen. ¿Quién era este personaje? Además, un personaje que le gusta mucho hacer TikTok. Si no lo conocen, se los voy a presentar. Ahí les voy a compartir la pantalla. Tiene pesimismo del futuro. Y ese mismo 70% el 70% de la población tiene pesimismo del futuro. Y ese mismo 70% de la población no confía, no cree en los políticos, en los gobernantes, en los presidentes, en los alcaldes, en los prefectos. Por eso, en las próximas elecciones para la alcaldía de Quito no va a haber entusiasmo y la gente va a votar indistintamente por uno o por otro sin pasión. Peor si es que los que están haciendo ya campaña para la alcaldía de Quito hacen lo mismo de siempre, hacen lo que los políticos tradicionales siempre hacen. Subirse a las tarimas, ir a los barrios, dar la mano. Eso da vergüenza ajena, a barrer con todo. Este es uno de los personajes que más enarbola la polarización. Discurso agresivo, violento, misógino, racista, y en pleno momento, no sé a cuál fue el genio desde Carondelet que se le ocurrió poner un personaje como este, hablar del movimiento indígena, y su eslogan era hay que barrer con los incendiarios, ¿no? En referencia a Leonidas Issa y al movimiento indígena. Y este fue el personaje que detonó el malestar colectivo nacional previo a las elecciones de la consulta popular. Pero aunque parece desolador todo lo que estuvimos viendo en términos de si hay o no hay una conciencia política, si hay o no hay un mensaje, la primera gran respuesta es sí. Las redes sociales hoy movilizan muchísimo un ejercicio de conciencia política y sobre todo ideológica. El gran mito hoy es las ideologías han muerto. La izquierda y la derecha ya no son nada. Eso es falso. La derecha ha logrado entender mejor que la izquierda que los momentos han cambiado y que la forma de comunicar e incluso de pensar a la misma derecha tiene que cambiar. Por eso perfiles como Javier Milei, Antonio Cast, ahora Abelardo de la Espriella, han logrado dinamizar su discurso, que es un discurso altamente conservador, que si comparamos el discurso de estos actores con políticos de derecha de la década del 60 y el 70, la agenda es la misma. Ponerle acelerador al capitalismo, ahora ya no a este capitalismo industrial, sino al capitalismo tecnológico. ¿Qué le interesa a la derecha latinoamericana y global? El agua, minerales raros, sobre todo para aumentar el crecimiento de las techs, y principalmente le conviene la polarización, porque descubrió que a partir de mantener sociedades hiperpolarizadas, su capacidad de ganar elecciones es altísima. Cosas que no sucedían desde finales de los 90 a mediados del 2015. Entonces, la derecha logró transformarse y entender los nuevos códigos y los nuevos manuales para aterrizar el mensaje con los electores. Ahora, la gran debilidad de la izquierda es que no ha entendido eso y quiere seguir hablando del marxismo cuando la revolución tradicional que entendíamos como revolución industrial ha pasado a ser una revolución tecnológica. Si Marx viviera hoy,
seguramente tuviera muchísimo que decir de la inteligencia artificial, por ejemplo, y de los condicionantes de crear un pensamiento generalizado. Porque lo peor que pueden hacer ustedes es pensar apoyados de la inteligencia artificial, que lo único que hace es estandarizar la capacidad analítica. Es decir, nosotros, sociólogos del mundo, deberíamos unirnos para negarnos esa capacidad de que nos entremos en un espacio de generalidad. Y bueno, vamos a ver qué pasaba y cómo la gente rompió y le fragmentó la intencionalidad a Daniel Noboa. A mí me gusta muchísimo el TikTok porque nos ayuda a retratar mensajes muy inmediatos, pero sobre todo a contar verdades en un minuto muy corto, en tiempos muy cortos. Por ejemplo, hoy les voy a contar uno de los chismes más importantes que desafiará su capacidad de interpretación sociológica. Hoy, los ciudadanos y los electores tienen un margen de atención de 3 segundos. Si en 3 segundos ustedes no logran enganchar con un contenido, si están en redes sociales o en una conversación, no logran enganchar en 3 segundos, la gente se pierde, la gente se va. Por lo que veo y para los minutos que nos quedan, que son poquitos, espero haberlos enganchado los primeros 3 segundos y que al final podamos tener un espacio de reflexión que nos permita comentar lo que brevemente hemos conversado el día de hoy. Y con esa capacidad de retentiva, les voy a presentar el contenido más exitoso de la campaña del no en redes sociales. Logró 2.7 millones de visualizaciones y un número de interacciones impresionantes. Como a mí no me dieron el bono, todo no. Y como a mí no me dieron jóvenes en acción, todito no. Como a mí no me dieron el bono, todo no. Y como a mí no me dieron jóvenes en acción, todito no. Es un contenido que dura 33 segundos, 12 segundos. Y en ese momento, tras las movilizaciones que se habían dado en septiembre y octubre, una de las primeras acciones del Estado fue entregar los bonos a diestra y siniestra. Pero además de eso, lo que este contenido de alguna forma ratifica es que el voto no es un espacio clientelar. Y le dice, porque a mí no me dieron jóvenes en acción, todito no. Y porque no me dieron bono, toditito no. Es un fragmento, pero extremadamente corto y miren su nivel de alcance. 162,000 me gustas, 3,917 comentarios y 6,291 guardados. Es el contenido más viral de la campaña del no y fue creado por obviamente un influenciador no político, no pagado, sino que leyó muy bien el momento. Y esa es la gran ventaja que hoy tienen los usuarios. Leer adecuadamente los momentos y generar estos contenidos que logran conectar la verdad de la percepción de los ciudadanos expuesto en la digitalidad. Pero además de esto, también hubo un movimiento muy importante de ciertos grupos culturales. La cantante Ñusta Picuasi, de la provincia de Imbabura, tuvo un rol protagónico en las movilizaciones tanto de ese momento de su territorio, pero también muchos influenciadores de esta ala un poco más identitaria generaron contenidos de muchísimo impacto en redes sociales. Por ejemplo, el famoso influenciador que participó precisamente en esa coyuntura en MasterChef. Este domingo, nuestro país vive un momento muy importante. Ecuador es una tierra libre y democrática. Cada uno de nosotros tiene el derecho de expresar lo que siente con mucho respeto. Antes de decirles por quién voy a votar, quiero contarles algo desde mi cultura. Mi abuelo me contaba que un verdadero ubishín sabe que para sanar no basta solo con cortar la hoja enferma. Hay que entender muy bien por qué se enfermó la raíz de aquel problema. Y así mismo pasa con nuestro país. Cambiar de constitución es cambiar la esencia de los territorios y de su gente. Porque sin entendimiento y sin respeto hacia la naturaleza no podemos construir un país verdadero. Somos muchos, somos todos los que vivimos con ella. Curar de verdad requiere de mucha sabiduría. Y esa sabiduría es la que nos sostiene y por la que estamos aquí. Si de verdad queremos paz, debemos ser sabios. Rechacemos las ideas que no nos curan, que no nacen de la raíz, que no respetan nuestra esencia. Por eso, yo hoy les digo no. Este domingo
atractivo, además transversalizado por una herencia narrativa que citaba obviamente una historia que le había contado su abuelo. ¿Quién la cuenta? Uno de los influencers más importantes de este país que logra posicionar el mensaje. Esta fue la primera campaña en que la del centro a la izquierda se lograron articular adecuadamente los mensajes, los códigos y los símbolos. Y coincidió en esa campaña que en el Ecuador recibía a uno de los grandes referentes de la música latina, un símbolo del empoderamiento femenino, Shakira. Y esto es lo que se hizo a propósito de la campaña del no. El consejo de Shakira para votar no. Después de cada caída, nos levantamos un poquito más sabios, un poquito más fuertes, un poquito más triple M. El consejo de Shakira. Un contenido de 20 segundos, no de 2 minutos, no de 3 horas, no, un contenido de 20 segundos que tenía casi el mensaje muy bien estructurado. Y sobre esta campaña del no hubo un sinfín de contenidos que lograron conectar muchos mensajes a partir de 4 agendas que el Estado no las estaba leyendo. 1, el primer temor de la gente fue la desaparición de la seguridad social. 2, la precarización laboral. 3, los riesgos a la naturaleza. Y 4, la pérdida de derechos a partir de una nueva constituyente. Y estos mensajes se lograron construir en formatos muy dinámicos. Yo también estoy triste y decepcionado. Nos prometieron un nuevo Ecuador, pero no sabíamos que sería para peor. Hoy todos estamos en peligro. Se amenaza el agua y el ambiente, pero todavía no es tarde. Podemos proteger lo que amamos, el Yasuní, la cuenca del río Santiago y nuestra selva ecuatoriana. Yo no puedo votar, pero tú sí puedes hacerlo por mí, por nosotros, por la vida. Vota no, cuida el agua, cuida la naturaleza. Y para cerrar esta explicación algo rápida, que espero sea de utilidad para ustedes, para entender que, bueno, para nosotros desde la sociología, entender y leer sin prejuicio y aterrizar estas interpretaciones desde el lado sociológico es trascendental, pues no podemos seguir replicando cierto tipo de discursos que jamás tienen el sustento técnico ni metodológico a la hora de interpretar qué pasa con los electores. El discurso fácil es: electores desconectados, la gente no le interesa la política, han muerto las ideologías. 3 ideas que no son reales, porque si ustedes se dan cuenta con el análisis de la campaña del no, las ideologías están presentes, el elector es altamente consciente y se logra movilizar de forma sistemática cuando los códigos, los mensajes y la narrativa se conectan, esta intencionalidad de un discurso mucho más cercano e inmediato. Y como saben, el contenido con IA logra contar historias desde, sobre todo, una realidad algo cruda, ¿no? Y aquí está uno de las cuentas más populares que asumo muchos de ustedes las debieron haber visto. Está muy dulce. Me quieren envenenar, llévenla presa. Por favor. Sufrió un intento de envenenamiento, confirmó esta tarde la Secretaría de Comunicación. Deja de ver esa porquería. Silencio, correísta. Lo siento, es como un hechizo. Este era un video que se construyó a propósito de una intención del presidente Daniel Noboa de llegar a una zona, hacer un mitin político en medio de la conmoción en Imbabura. Alguien le entrega, una emprendedora de la zona le entrega un licor y unas mermeladas y a las pocas horas salió la secretaria de Comunicación, Irene Vélez, a decir que estaba envenenado y a generar toda una narrativa. Coincidió con el caso Porsche que hasta ahora sigue estando en el relato del oficialismo. Pero ante todas estas intencionalidades de cambiar el mensaje y la percepción, pues la gente hoy más que nunca está más activa y evidentemente más consciente, y por eso es que, por ejemplo, casos como Progen logran alrededor de 1.5 millones de interacciones en un mes, porque la gente está interesada en saber qué pasó con Progen. Lo mismo pasa con la salud y lo mismo sucede con la seguridad. Ante eso, les quiero agradecer por el tiempo. Brevemente quería nada más comentarles la importancia del análisis de redes sociales aplicando la sociología en la interpretación de lo que la gente nos deja como huella digital. Si tienen alguna pregunta o duda, pues estaría encantada de poderles contestar. Alondra, muchísimas gracias por esta intervención.
nuestros estudiantes, yo creo que han estado muy atentos y bueno, tenemos ahí a María alzando la manito y bueno, yo aliento al resto de los estudiantes que interactúen, que pregunten, que aprendan más de esta excelente disertación y súper entretenida, sobre todo que Alondra nos ha traído el día de hoy. Comenzamos con María y luego seguimos con Tatiana. Muy buenas noches con todos. Bueno, eh, en sí yo quiero como hablar de este tema de la polarización que usted comentó hace un momento y que es muy cierto porque eso nos ha pasado mucho en el Ecuador, de que nos ponen unos polos tan opuestos en donde el odio a veces no nos deja ver la realidad, nos dejamos llevar o influenciar, como se dice, por los medios. En este caso estamos hablando sobre medios de entretenimiento y a veces nos influenciamos tanto porque, por ejemplo, ya yo sigo, no sé, yo soy un poco más socialista, un ejemplo. Entonces, mi TikTok, o sea, todo lo que yo veo me va a direccionar allá, ¿verdad? Entonces, pero en otras personas tienen otro tipo de, visualizan otro tipo de videos y van a ver otro tipo de contenido. Pero en sí, el tema de la polarización, o sea, creo que es lo que más nos ha afectado en ciertas ocasiones porque nos divide tanto que por el odio no vemos más allá de que, bueno, cuál es lo que, o sea, cuál es la necesidad, qué es lo que necesitamos como sociedad, qué debemos mejorar más allá si yo odio, si me gusta o no ese político, es lo que realmente necesita nuestro país. Y muchas de las veces por eso nos hemos dejado llevar mucho por mala información y más allá de nosotros preguntarnos o investigar o buscando información real para ver si estamos en lo correcto o en lo incorrecto. Ahí nada más sobre la reflexión que hace María, vengo a contarles otro chisme que es súper importante. Uno de los grandes mitos es el algoritmo nos encierra y hoy vivimos en una burbuja. Vemos lo que queremos, hablamos de lo que queremos y eso es mentira. Para sostener a las sociedades altamente polarizadas, entre lo que estás scrolleando, por lo menos de 10 contenidos, 6 van a ser de cosas que no te gustan, de cosas en las que estás en contra. Estoy segura que, por ejemplo, durante la semana del 11 al 17 de mayo, aunque ustedes no siguen ni son fans de Lavinia Balbonesi, muchos vieron el contenido sobre su carrera exitosa. Eso es otro de los grandes mitos de este gobierno, poderse graduar en tiempo récord. Y eso les debió haber generado muchas reacciones. Algunos, en su legítimo derecho, debieron haber dicho, pues se cumplió con el proceso. Ella reconoció ella hizo un proceso donde legitimó su experiencia y por eso logró hacer este proceso de convalidación de conocimientos y graduarse en un tiempo relativamente inmediato. Otros dirán, ¿cómo es posible? ¿Para qué sirve la CENESID? ¿Para qué sirven los procesos de las universidades? Capaz ustedes siguen en la tesis ya 2 años sin tutor, porque aparte los sistemas de educación pública están ahorita a los pobres docentes no les alcanza la vida para responder de tesis en tesis o de proceso en proceso. Así que, aunque ustedes no coincidan con ser fandom de la primera dama, ese contenido les llegó y les generó una emoción altamente negativa y participaron de comentar, compartir u opinar sobre este que fue un momento muy cuestionado. Entonces, eso no es cierto. Que el algoritmo manda y la burbuja decide, no es verdad, porque si no, la polarización no lograría sostenerse. Todos seríamos felices porque creeríamos lo que queremos creer y así no se sustenta. Y por eso las redes sociales tienen ciertos matices que son un poco engañosos y se activan también en función de agendas netamente políticas. Cuando pasa algo muy grave, como el caso Porsche y las movilizaciones, por ejemplo, les voy a dar este dato y este chisme para que se preparen si algún día les gusta la analítica de datos o lo que yo hago con el tema de las redes sociales, cómo los gobiernos generan estas cortinas de humo. Cuando sucedía lo de Otavalo y lo del Porsche en Guayaquil, se viralizó sorpresivamente un video de una señora en Manabí que la pareja le había sido infiel y ella le rayó todo el carro y se montó encima y le rompió las ventanas y demás. Entonces, ese video empezó a tener mucho más peso en conversación digital que el caso Porsche y Otavalo. Y ahí, por ejemplo, estos distorsionadores de la opinión pública fungen muy bien. Si ustedes ven que políticamente está pasando algo un poco complicado, no se sorprendan si ven titulares como
Video filtrado de la aerovía en Guayaquil de dos miembros teniendo relaciones sexuales se encuentra en redes sociales. Mujer desatada en ira porque encontró al marido con la moza fuera del motel. Esos son distorsionadores y habitualmente se utilizan como estrategias. Y ahí el algoritmo empieza a priorizar cierto contenido para quitarle peso a otro. Pero Como realmente desviar la información, o sea, como desconcentrarnos de lo que realmente está pasando y perdernos de eso y de repente pues nos manipulan, digamos, con la información, bueno, no digamos manipulación, nos desvían la atención correcto. a otra, a algo que no es lo que está pasando. Es correcto. Entonces, somos blanco de esa desviación en un día, 8 veces. Hoy fue el día de eso, por ejemplo. Nils Onsel salió de la Asamblea Nacional, Rengel y Rafael Correa fueron tendencia, pero ahorita nosotros ya estamos con la preocupación del Mundial, con la alegría del partidazo de ayer 3-0, pero con la preocupación de los lesionados y las tarjetas amarillas. Así vivimos, en un vaivén de información y por eso es súper importante que seamos milimétricos. La audiencia del 70 no es ni la sombra de la audiencia electoral o política que tenemos hoy. Además que ustedes son generaciones muy difíciles de leer. Pueden pasar de odiar a, ¿cómo se llama este cantante muy popular? A Bad Bunny, a mañana volverlo a amar en cuestión de segundos. Y ahí la analítica avanzada es necesaria. Cuéntame, creo que era Tatiana, la siguiente. Bueno, más que hacer una pregunta, me gustaría dar como una opinión. Creo que ya la di anteriormente, pero me gustaría como comentarlo un poquito, porque después de todo lo que usted expuso y nos ha contado y nos ha demostrado, lo que a mí, en lo personal, lo que más me preocupa, y creo que lo dije antes, es una realidad, y que es que ni la derecha ni la izquierda están realmente trabajando para corregir y levantar un Ecuador que está descartado, devastado. Tenemos una crisis de seguridad sin precedentes, eso cabe mencionar, falta de empleo, pobreza, servicios públicos colapsados y sin embargo ambos bandos han cambiado el escenario de la lucha, como usted mismo lo mencionó antes. No compiten por solucionar la vida realmente de la gente, de su pueblo, sino dominar el espacio digital. La derecha, como usted lo dice, apuesta por un capitalismo, como quien dice, tecnológico y más bien y acumula sobre estos recursos tecnológicos, este, al contrario que la izquierda, como sigue anclada en los discursos más antiguos, como usted lo mencionó antes, muchos dedican esta energía al contenido viral, a buscar más vistas, más contenido, más interacción en redes, y esto se busca como que decir que la política se hubiera convertido no solo en una competencia, se hubiera convertido más bien en una competencia de popularidad, en las pantallas, en lo tecnológico, y claro, es una buena base para ciertos partidos políticos porque lo hacen y lo usan y saben cómo utilizarlo. Esta es una desconexión total más bien, porque ellos se obsesionan en superar, como usted muchas veces, muchos de los TikToks que nos mostró, superan métricas y ganan bastante algoritmo. Entonces, mientras a mí realmente no soy de ver este tipo de cosas porque yo soy muy neutral, pero sí me sorprende ver, ¿no? Mientras el país se cae en pedazos, olvidando la verdadera transformación que se necesita, no se logra con millones de reproducciones, sino hay que recuperar la calle, el trabajo, la seguridad, lo que nos hace falta a todos. Entonces sí, es bastante realmente llamativo ver cuántas visitas por cosas que a veces no tienen ni siquiera sentido, simplemente son burlas y no, nadie se enfoca en lo central que es recuperar el país. Entonces, eso sí, es como que a mí, la verdad, me dejó pensando en muchas cosas. Muchas gracias. Súper buena la reflexión. Nada más creo que le aumentaría como conclusión, el que no te sientas desanimada, porque hay mucha gente que sí lo está haciendo, no solo en la digitalidad, también en el territorio. Hay una conciencia movilizadora muy activa. El hecho, por ejemplo, de que en Cuenca hayamos tenido en medio de un proceso electoral el Quinto Río y la marcha de Quimsacocha, pone en evidencia que cuando las causas logran movilizar la conciencia, obviamente las calles se incendian. Y no te estreses, porque este sábado 13 de junio vamos a tener ya las primeras movilizaciones que tendrán un peso significativo, porque la izquierda también está pensando de una manera distinta.
y hay izquierda izquierda también. Todavía este país no ha tenido un gobierno realmente de izquierda porque la agenda de la izquierda siempre va a estar vinculada a un accionante social. Y por eso, quienes no coincidían con esa izquierda, que realmente piensa en un proyecto de desarrollo distinto, se inventaron el progresismo y luego ya no convencía y antes de eso estaba el socialismo del siglo XXI, que también era una confusión media complicada. Entonces, no hemos tenido realmente un gobierno así como, por ejemplo, si comparamos al Perú en su momento, Colombia también con ciertos matices un poco más ideológicos en la política de Petro. No será el mejor ejemplo, probablemente, pero digamos que lo intentó. Y aparte, Petro es todo un personaje, él nació para ser escritor y mente libre, pero también intentó tener una agenda de conciencia de izquierda. Entonces, no todo está tan mal, más vale sí, anímate que hay muchísimo trabajo que viene. En la consulta popular hubo un colectivo guayaquileño que hizo un trabajo hermoso, se llaman, no sé si puedo pronunciar, si no suena un poco altisonante, pero se llaman, qué chucha creo que es el colectivo que es que, che. Pero búsquenlo, no es que yo estoy aquí, no, no, así se llama, que cheche. Y los chicos se apropiaron del espacio público, son los ideólogos de la conceptualización del no con Shakira, hicieron un trabajo lindísimo, conciencia que yo les amo y siempre les cito como el ejemplo de que se puede trabajar comunicación disruptiva desde la conciencia política, también hace algo parecido. Entonces, por eso les digo, hay percepciones que son mitos y hay realidades que son totalmente hechos. Y eso es lo que hay que tratar de leer para que luego no entremos como tal vez en esa preocupación. Y me parece que Emiliana tiene también otra consulta. Justo Juanfra ya nos dejó el usuario. Ya ven, si es no chucha no, creo que se pronuncia. No estoy seguro, pero también puede ser no cheche no. No sé, Emiliana, si tienes la duda o alguna reflexión. Darly Emiliana Chávez Granada, tiene alzada la manito, ¿qué pasó? Hola, bueno, discúlpeme que está el nombre de mi hija. Ya enciendo mi cámara. Perdón. Julio. No me fijé que tenía el nombre César de... Chávez, ¿cómo está Julio César? Muy Hola, bien, Julio. gracias a Dios. Aquí ya ingresando nuevamente a las clases. Ya, sí, bueno, buenas noches para todos. La verdad, muy bueno el mensaje, muy bueno, la verdad, estas interacciones que hacen, pues se ve desde otro punto de vista, ¿no? Entre los videos que a veces uno lo ve por ver y no se centra en reaccionar qué es en sí el mensaje que te está dando, ¿no? Porque eso es lo que muchas personas hacemos, me incluyo yo también, ¿no? Porque a veces de pronto veo un video y simplemente me da risa o simplemente paso y quedo ahí. Y es lo que pasa y es lo que hoy en día hace que muchas personas hagan ese fallo en esos videos, ¿no? Como tal. Porque pongamos, en la campaña del no y en la campaña del sí, hubo muchos de estos videos que las personas preguntaban, pongamos, ¿por qué vas a votar por el no? No, no sé. Porque simplemente porque me pagaron y vine para aquí. ¿O porque vas a votar por el sí? Igualmente porque me pagaron y estuve aquí. Entonces, simplemente veían y no se centraban en el mensaje que en realidad daban. Entonces, la verdad que la clase es muy buena, me ha gustado, la verdad, porque vemos estos tipos de videos y yo creo que todo y en adelante vamos a centrarnos no solamente a quedarnos con lo que vimos en el video, sino que de pronto investigar un poquito más allá de lo que nos puede dar la realidad. Muchas gracias y esa es mi, ¿cómo se llama? Mi punto de vista. Gracias. Reflexión, Julio, y mándale un abrazo a Emiliana, porque si uno tiene que aprender de este entorno de redes sociales, es que los hijos son los mejores maestros. Las redes sociales también rompieron con el adultocentrismo, porque antes estamos acostumbrados a aprender nosotros de quienes tenían más edad y más experiencia. Pero si ustedes se sientan con un niño y con un adolescente, olvídense. Ellos son unos maestrazos. Yo siempre cito que mis mejores asesores tienen nombre y apellido. Amelia, que es mi hija que tiene 8 años, y Camilo, que es mi hijo que tiene 17 años, y que ellos son la escuela para yo entender muchos fenómenos. Yo me negaba a TikTok. Para mí TikTok era el espacio de la vulgaridad, si les soy súper franca,
Y en el 2021 mi hijo me dijo, mami, hay un candidato que le está rompiendo en TikTok. Y a mí era inadmisible esa idea. Y fue real. El candidato que rompió en TikTok logró un tercer lugar, siendo un candidato relativamente nuevo. Su nombre era Javier Herbas y fue el primero en entender esta nueva dinámica y cómo los códigos hoy transforman también el mensaje. No sé, chicos, si tal vez alguien más. Bueno, a María le voy a dejar el espacio de último porque ya tuvo su espacio. Entonces vamos a darle espacio a Diana, luego a Cristian y después usted, María, ¿ya? Gracias. ¿Parte, Diana? Hola, buenas noches. Bueno, yo simplemente quería agradecer, a mí me encantan estos espacios, yo siempre he dicho que como estudiantes de sociología nosotros debemos tener estos espacios donde podamos analizar, en este caso, los videos de TikTok, el comportamiento de la gente mediante las redes sociales y analizar un poco más de política, porque nosotros nos estamos formando para esto. La otra vez le comentaba al profe Brian que en clases nosotros también deberíamos hacerlo, lo hacemos brevemente, pero en estos espacios prácticamente somos libres de opinar, libres de brindar nuestros análisis y de esto se trata la carrera, de nosotros poder analizar y comprender un poco más el comportamiento de las personas, y en este caso del comportamiento político o de cómo han influido estos videos, los influencers. Yo a veces me pregunto qué influye más, un político, un influencer, porque desde sus diferentes puntos de vista a veces nos envuelven y nosotros quizás a veces hasta cambiamos, escuchando o viendo ciertos videos, podemos hasta cambiar nuestras opiniones, porque a veces hay conceptos que no tenemos claros, pero luego al momento de ver videos ya como que se nos activa un poquito más la curiosidad y vamos a investigar un poco más, vamos a analizar y tratamos de comprender ciertas perspectivas que no teníamos claras. Entonces yo feliz porque, como le digo, amo estos espacios donde realmente podamos dar opiniones y otras personas nos puedan compartir sus conocimientos y así nosotros enriquecernos de estas experiencias y conocimientos. Así que muchas gracias. No, a ti, Diana, muchas gracias. Sí, yo suelo ser una profe muy atípica, la verdad. O sea, muy new age. A veces medio woke, pero sí creo fielmente en que la academia tiene que transformarse sin perder la rigurosidad. Y hay nuevos formatos que ayudan a que entiendan mejor. En mi caso, me apropio de dos conceptos: los videos, la visualización de cómo los métodos y los datos logran un impacto, y el tercero, los chismes. O sea, el día de mañana, si nos encontramos por ahí en la calle, porque esta vida es cortita y en este oficio todos nos conocemos con todos, si se acuerdan dirán, ah, ya era la profe de los chismes. Y cierto que nos contó que ahora la gente solo tiene 3 segundos de atención, y cierto que nos dijo que las redes sociales no son para informar, sino para entretener, y cierto que nos dijo que sí hay una conciencia colectiva y que eso de las burbujas no es verdad. Entonces, ya ven, ahí uno se acuerda de la profe de los chismes también. Listo, continuamos con Cristian. Muy buenas noches, gusto saludarlos a todos. Bueno, desde mi opinión, yo pienso que hoy en día el tema de las redes sociales ayuda mucho para manipular de cierta manera la verdad o distorsionar un poquito el tema de la esencia que están transmitiendo ciertos políticos hoy en día. Por ejemplo, algo que a mí me llama mucho la atención es el tema de la seguridad. No solamente aquí en el Ecuador, sino en otras regiones de aquí de Latinoamérica, el tema de la seguridad es como muy parecido. Ha aumentado mucho en todas las regiones, pero el tema de la seguridad yo creo que lo manipulan en tema de que quieren seguridad, pero a la vez no quieren combatir la inseguridad porque, digamos, están con el tema de los derechos humanos sobre aquellos que hacen el mal. Entonces yo pienso que ahí hay una contradicción manipuladora, digamos, de la verdad o de la esencia, de los que quieren atacar con, digamos, de cierta manera, podemos decir, enfrentando con la fuerza pública, Fuerzas Armadas, y está al otro lado que no quiere sino dialogar, pero yo creería que el diálogo nunca nos va a llevar a nada, no va a llegar a ningún acuerdo, y de esta manera es donde se manipula la verdad
y es donde utilizan a los jóvenes como parte de instrumento porque ellos son los que hoy en día mueven masas. Por ejemplo, estamos ahorita en el tema de Colombia. Yo no soy ecuatoriano, yo soy colombiano, veo mucho el tema de las noticias en Colombia y ahorita estamos con el tema de las elecciones presidenciales. Cuando hace pocos días que terminó la primera vuelta, vimos que ganó la derecha, de cierta manera, pero digamos que la izquierda ha manejado las juventudes para hacer sentir que pueden llegar a ser mayorías y poder tal vez darle una vuelta llegar a ganar en segunda vuelta, pues los que perdieron, ¿no? Pero yo digo que siempre estás manipulando la verdad o tal vez sacándola un poquito de contexto de lo que realmente o digamos ciertos candidatos están aplicando sus políticas. Esa es mi reflexión, mi opinión. Muchas gracias. Súper bien, Cristian. Creo que cerraste con una de las ideas más importantes de todo esto, que es el análisis y de las redes sociales y cómo también hay momentos en los que se activa cierta movilización colectiva, cuando dices, bueno, finalmente en una disputa electoral siempre hay intereses, pero para que esos intereses logren tener legitimidad, sí pasa por un espacio de racionalidad de la gente. Y hoy Colombia particularmente le está apostando a un perfil altamente polarizante como Abelardo de la Espriella, que ha dicho que quiere traer el dólar, que ha dicho que tiene una política de mano dura contra la delincuencia y la inseguridad. Y el otro día le escuchaba a un economista muy famoso de aquí del Ecuador, que él decía que mientras más autoritario es el líder, más afecto logra de sus mandantes. Y eso es un concepto que se ha movilizado en América Latina en los últimos años y que no es del todo cierto. Sin embargo, las redes sociales facilitan también que esa dominación en cierto momento del mensaje y de la intencionalidad de avalizar estas conductas autoritarias y totalitarias tengan vigencia, pero eso no es permanente. Y pues la gente tiene un espacio de reflexión y crítica, que eso es lo importante para todos. Muchísimas gracias, Alondra. Tenía levantada la manito María, pero la bajó. Asumo que algún compañero ya adelantó lo que ella quería expresar. Agradecemos mucho tu intervención. Ah, Natalia. Natalia Macas. Hola, bueno, yo quería preguntarle justamente es este tema que lo hemos cuestionado bastante. Todo que estamos haciendo las prácticas acá en Quito se ha visto bastante una fragmentación dentro de ADN. Por ejemplo, ahí discutíamos con un asesor que es sociólogo que dice, pónganse a revisar lo que se discutía antes de las elecciones y se lo eligiera Noboa y luego qué se discute actualmente. Y actualmente se discute la derroca, cuestionan pues su gobierno y todo eso. Entonces, no sé, le quería hacer la pregunta si tiene bastante que ver, por ejemplo, lo que se discutía antes de que, por ejemplo, se eligiera a Rafael Correa, a Daniel Noboa, a Guillermo Lazo, etcétera. Entonces, ¿eso tiene bastante que ver con las decisiones que tomamos? Claro, por supuesto. Sí, siempre yo siempre suelo decir que los momentos políticos hay que traducirlos a los momentos más humanos de los seres humanos, valga la redundancia. Eso es como cuando uno hace una introspección personal. Entonces, antes de tomar una decisión afectiva, por ejemplo, un nuevo novio, dice, bueno, pero con este me fue así, este era así, 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 entonces todo lo ve en introspectiva y hace una comparación. Y a partir de eso toma una decisión. Habitualmente, donde más nos equivocamos los seres humanos es precisamente en ese entorno, donde operan más las emociones que la razón. Y la política y las relaciones personales tienen ese mismo problema. Así como elegimos a veces mal a uno que otro novio o una que otra relación, también elegimos mal uno que otro mandante y sobre todo lo comparamos y nos genera pánico. En el caso de los últimos gobiernos, un dato importante es que
Si Rafael Correa es el padre de las redes sociales en términos políticos, Rafael Correa es la figura mejor legitimada en la conversación digital. Digamos, es un actor muy querido. Y eso no solo lo refleja las redes sociales, sino también la digitalidad. Pero eso no es solo porque obviamente las escuelas siguen operando las de su gestión, los hospitales de su gestión, las vías de su gestión. Es decir, la gestión es algo que no se puede cuestionar, por más que no coincidamos con Rafael Correa. El cemento es cemento, dice un consultor, y eso a la gente no se le borra fácil. De él a Lazo Moreno no ha pasado nada en este país. Y ahí es donde a Daniel Noboa se le convierte en un problema. Y tiene estas intenciones, no de dejar cemento, pero sí apoyarse del uso de la tecnología y de tratar de llevar a un siguiente nivel la concepción de obras y gestión de los ecuatorianos. No le ha funcionado. Helbert es un caso de que no funcionó la tecnología. Palantir, que es igual una empresa muy popular en el manejo de datos, tampoco operó. Entonces, tienen grandes dificultades los debates que anteceden a la hora también de evaluar el rendimiento de un actor. Y por eso es que para Daniel Noboa este será su año más complejo. O sea, la gente está en un plan de aguantar, pero no aguantar para que él se quede, sino de aguantar para ver quién le salva. Porque lo que no tenemos hoy es un Mesías. Jan Topic, yo creo que de aquí a 3 semanas judicializado. Luisa González, judicializada. Cristian Zamora, hoy probablemente empiece una etapa de judicialización. Entonces, estos perfiles que podrían ser una alternativa frente al poder de turno, no creo que logren posicionarse con ese liderazgo. Entonces, la gente está esperando eso, un Mesías, una lógica muy mesiánica, y a partir de eso movilizarse. El rato que hay un actor que logre esa conexión con la gente, que logre romper también las discusiones que le antecedieron a Noboa y que le generan riesgos, será muy complejo para el gobierno. Y yo lo veo venir, pues ya estamos con el fenómeno del niño, hay un montón de temas que ya le complejizan sus resultados. Veamos si se logran dar. Y la gente no se olvida. Y me encantó la frase, no me acuerdo si era Natalia que nos puso, ¿no? El Internet no olvida. Entonces imagínense en lo que implica hoy la memoria política de este país. Es latente y constante. Le damos paso a Caterine, que tiene levantada la manita. Gracias, licenciada. Bueno, en resumen, el expresidente Correa hizo posible que el Internet funcionara en la manera como funciona y y las mismas redes prácticamente hicieron no posible eh, en los siguientes años que él ganara las presidenciales, ¿verdad? Y creo que Noboa tuvo su tiempo, ha tenido su tiempo, pero el mismo pueblo, creo que con redes, sin redes, creo que se da cuenta de la mala gestión, de su pésima gestión. Y creo que ya el pueblo con redes o sin redes igual creo que toma decisiones más conscientes y más coherentes de acuerdo a lo que estamos viviendo, más que todo con el tema de inseguridad. Creo que lo creó, lo sacó, pero el pueblo tiene memoria, o sea, más que memoria, creo que está más consciente. Esa es la reflexión final, Catarina. Tenemos un pueblo mucho más consciente, mucho más preparado. Y eso no solo es por el Internet. Es porque entre el año 2006 y el año 2017, el Ecuador vivió un proceso de transición importantísimo. Nuestra tasa de escolaridad subió a muy buenos niveles. Hoy tenemos 14.700 profesionales con título de cuarto nivel. Eso no había pasado nunca en el Ecuador. El promedio de PhDs es uno de los más altos en los últimos 35 años. Y esa es la gran herencia del correísmo también, el haber apuntado a la educación pública, el haber apuntado a la formación. Muchos de ustedes probablemente ya son segunda o tercera generación profesional de este país. Cuando yo estuve en la universidad, muchos éramos primera generación de formación universitaria y esa brecha se logró romper en 10 años del correísmo. Y lejos de tener afectos o desafectos, es una realidad en datos. Y al sociólogo hoy le es necesario hablar por fuera del sesgo ideológico y hablar con datos.
Así no nos encasillamos entre si eres correísta o eres noveísta. A mí me ha pasado en mi ejercicio profesional que siempre han dicho, es que no es correísta, es que es novista. Señores, no. El sociólogo, y esto me gustaría dejarles como mensaje final. El sociólogo es como un médico, como un psicólogo. Cuando nosotros entramos a hacer análisis, proyectos o a dar asesorías y consultorías, eso es como cuando uno va a un médico. Cuando llega un paciente, al médico le dice, me duele esto, y no le dice, bueno, pero yo me dejo revisar si usted es correísta. Ya, no me dejo revisar si usted es novoísta. Qué miedo que se haya graduado de la UDLA. No, no, o sea, el paciente llega con un mal, va al médico y espera un diagnóstico. Ustedes, en la sociología, tendrán pacientes de todo tipo, ONGs, políticos, instituciones de gobierno. Esos son sus pacientes. Y hay que tener la capacidad para poder generar respuestas alternativas y leer el mal para dar una solución. Algo que decía Catherine, que me pareció importante es, decía, así como Rafael potenció las redes lo sepultaron. Eso no es cierto, porque si Rafael Correa hubiera participado en las elecciones del 21, del 23, hubiera ganado rotundamente. Si él hubiera estado en la papeleta y él hubiera estado participando en ese momento. Porque el correísmo sin Correa es nada, porque su perfil se legitimó a partir de un gobierno que operó tras su marca personal. Por eso es tan difícil buscarle un sucesor a Rafael Correa. Es casi y ha sido improbable. Luisa González, Andrés Arauz no lo lograron. Y para el correísmo hubiera sido bueno tener una agenda medianamente política, ideológica, pragmática, que pudiera dar paso a una transición política que, como decía Tatiana, y me encantó también sus reflexiones, las agendas políticas deben obedecer a la ciudadanía, al pueblo, a la gente, no a intereses personales. El correísmo lo pudo haber hecho, pero pues no pasó. Así que, chicos, si no hay más preguntas, les agradezco profundamente. Acuérdense de esto que les va a servir para toda la vida. El sociólogo es como un médico. La militancia la dejamos para después de nuestra formación profesional y nuestra formación laboral, que es propia nuestra y que necesitamos tener piso filosófico siempre, ideológico y político, eso siempre va a estar. Pero véanse desde ese espacio como científicos sociales. Está muy de Max Weber, sí, pero es lo que somos. Un espacio para poder leer de manera asertiva lo que hoy pasa con distintas sociedades y más con las redes sociales. No saben qué bien hace la sociología al análisis digital, a la minería de datos, a la ciencia de datos. Niéguense rotundamente a que la inteligencia artificial nos quiera excluir, pues el pensamiento es algo propio de los humanos. Te agradezco, Pedrito, con todo mi corazón por este espacio. Me encantó ver a muchos compañeros, verte, Dani, Yo, que yo me quiero gustó. preguntar algo antes de que se vaya. Tengo levantada la mano y Perdóname, claro, sí, 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 dime, Diana. Ya, bueno, no sé si estoy equivocada, pero algo que usted estaba diciendo, que cuando nosotros hagamos el trabajo o ya estemos desenvolviendo nuestro rol como sociólogos, tendríamos que ser imparciales. Pero yo creo que ese sería en el tema de que cuando nosotros ejerzamos nuestra carrera ya, por ejemplo, como consultores, que ahí podríamos hacer un análisis más imparcial. Pero, por ejemplo, yo me considero realmente de izquierda. Entonces, yo voy más por la justicia social, que nosotros no hemos tenido las mismas oportunidades. Pero, por ejemplo, si a mí me tocara ser asesora, entonces yo impulsaría a la persona que estoy asesorando más por el lado de ser de izquierda, porque se cumplen ciertos parámetros por la justicia social, la reducción de las desigualdades, los derechos sociales. Entonces, no sé si estoy equivocada y podría desempeñar esos dos roles, o sea, distintos en esos dos campos. Ahí me hiciste una pregunta que me hizo acuerdo cuando yo dirijo un equipo de analistas muy jóvenes con distintos perfiles profesionales, comunicadores, politólogos, sociólogos, ingenieros en sistemas. Y uno de mis chicos
entró en conflicto porque le tocaba trabajar con un cliente con el que ideológicamente no coincidía. Se sentía muy mal de darle ideas y no quería darle ideas. Hasta que mi chico me dijo una vez, Abby, ¿qué pesan más? ¿Las ideologías o las causas? Y yo le decía a mi chico, definitivamente las causas. A la derecha y a la izquierda le conviene tener pactos y acuerdos mínimos de desarrollo. Y hoy por hoy la derecha ha entendido también que necesita agendas mínimas. Y una de esas donde la derecha y la izquierda ha coincidido es la agenda de las mujeres, la agenda de género. Tenemos una primera dama que nos guste o no nos guste, las formas y los condicionantes, eso será un debate súper largo, pero que llega no como Evita Perón en la década del 60 con toda esta lógica un poco más conservadora a asumir el rol de primera dama, sino que llega con un discurso de romper las brechas de la dependencia económica de las mujeres. Proyecto Ana surge como esta necesidad de darle el capital económico a las mujeres para que tengan su independencia y un montón de agendas y tintes muy de izquierda. Porque es que al conservadurismo y a la derecha no le conviene que una mujer que es mamá y es esposa salga al espacio de lo público. Entonces, cuando entres en ese shock, Diana, lo primero que tienes que preguntarte, lejos, y está muy bien tener principios propios, porque también pones límites. No todo es negociable ni todo es aceptable. Hay agendas mínimas en las que tú decides cuándo operar y cuándo no. Si tú te reconoces desde la izquierda, tienes causas hermosas que implicarán que trabajes desde esa línea. Y en algún momento, como ha pasado hoy, hay una coincidencia entre derecha e izquierda, como por ejemplo en la agenda de género, de las mujeres, la independencia, todo este discurso de empoderamiento. Claro que la derecha le es funcional por el tiempo. La izquierda lo ha venido peleando durante muchas décadas atrás, pero sí, sí son viables. Así que lo que quiero que entiendan es que algo que nos falta a los sociólogos en este país es vernos desde este rol que nosotros sí tenemos. Es decir, nosotros somos indispensables para la construcción de una sociedad. Y a veces se nos ve que somos mano operativa para contestar teléfonos y hacer informes. Y nosotros tenemos una formación que va más allá de esa operatividad y que permite leer a la sociedad más convulsionada, interpretar y generar alternativas viables, como por ejemplo la sociología urbana, la sociología rural, la sociología de género. Entonces, no estamos solo para el escritorio y hay que creernos, así como hay un colegio de abogados que coge y hace. No sé si algún rato tendremos un colegio, una representación sociológica y más ahora donde es necesario un pensamiento técnico, crítico y bien formado. Así que no te estreses, Diana. No quiere decir que eres de izquierda y trabajarás en la derecha por necesidad. A veces no siempre pasan esas cosas, así que importante que siempre te veas desde ese perfil científico, desde ese perfil que merece también respeto y reciprocidad. Alondra, bueno, ya creo que se nos cortó un poquito el tiempo. Mil disculpas con los estudiantes que se quedaron con ganitas de seguir preguntando más. Yo creo que no será la última vez que tengamos el gusto de tener a Alondra Enríquez aquí en este espacio. Estamos muy contentos de que nos hayas venido a dar estas, digamos que estos conceptos sobre las narrativas que tenemos en el comportamiento colectivo y sobre todo desde donde se pueden ver desde la mirada sociológica, sobre todo también motivando a nuestros estudiantes a siempre tener en cuenta lo científico, los datos, no quedarnos solo con la narrativa de las redes sociales. Y sobre todo entender cuál es su rol en la sociedad, que es un rol transformador. Muchísimas gracias, Alondra. Tenemos ya, chicos, el link para que ustedes puedan poner su asistencia en esta última charla y nos gustaría de pronto que nos quiten el clip de la pantalla para que todos puedan prender sus cámaras y hacer una fotito para dejar inmortalizado este momento de esta charla del día de hoy. De que todos prendan sus camaritas, pongámonos en modo
en modo foto. ¿Listo? La foto número 1. No se me vayan. Vamos con la siguiente pantalla. Son 4 pantallas, chicos, así que tengan paciencia. La foto número 2. Por favor, todos prendan. Profe, está con el micrófono apagado. Oh, perdón. No tengo a nadie en la pantalla 3 con su cámara encendida. Igual les tomo la fotito. Y vamos con la última fotito, la pantalla 4, que ahí sí están todos dormiditos. Traten de encender sus cámaras. Igual chicos, y este link de registro, por favor vayan a llenarlo. Y mi querida Londra, muchas gracias por tu tiempo, gracias por compartir tus conocimientos desde tu espacio. Eres un referente en la sociología, te agradezco una vez más y siempre las puertas de la ULEAM abiertas para ti. Muchas gracias, amiga, y pues a petición de los chicos, seguramente nos volveremos a ver en espacios quizás más reducidos, no los 99 que estuvimos, pero sí en espacios un poco más pequeños. Pero en verdad, muchas gracias por darte el tiempo, por compartir tu experiencia, por demostrar que se puede alcanzar y explorar estos espacios desde la sociología, y cuán gratificante es tener sociólogos y colegas exitosos para poner el ejemplo. Así que pones la vara muy alta para todos nosotros, y es un gusto siempre ver y siempre escucharte. Muchas gracias, amiga, y muchas gracias, chicos. Gracias, profe Tere, gracias, profe Luisón, y con esto, Gracias. todos los profes que Justo, están... chicos, un placer, una buena noche.